Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 90, en el verso 12. Vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia para darte gracias por todas las bendiciones que tú tienes para nosotros y también porque queremos escudriñar tu palabra, pues sabemos que tú por medio de tu palabra nos transmites sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuamos meditando, estudiando algunas cosas que es importante que usted y yo recordemos de la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Cuando usted abre la Biblia, usted va a ver que en la palabra, en la Biblia, usted va a encontrar diferentes formas, diferentes tipos de maneras como se transmitió la palabra. Lo que muchos podrían decir, diferentes géneros literarios. Dios, para expresar su revelación divina para nosotros, así lo quiso. Por ejemplo, cuando leemos aquellos libros que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, nos encontramos con que esos libros históricos nos narran los eventos, utilizan el género literario conocido como la narrativa. Vemos que se nos narra la vida de los jueces, se nos narra la vida de los reyes, se nos narra la vida de profetas, de ciertos hombres, de ciertas historias. Pero por otro lado, vemos que cuando avanzamos y nos llegamos con libros como Job, libros como el libro de Salmos, etcétera, usted ve que la narrativa o la forma de transmitir el mensaje es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estos libros, que también son conocidos como los libros poéticos, o también conocidos como los libros de sabiduría. Por ejemplo, ¿qué dice el versículo que acabamos de leer? Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigan al corazón. Miren, aunque en el hebreo no había esa manera que se conoce como la rima, pero este versículo rima. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigan al corazón. Mire cómo rima. En el hebreo no rimaba. ¿Por qué? La manera como se escribía es lo que la gente dice, una manera lírica. ¿Y qué es lo que quiere transmitir la lírica? ¿O qué es lo que usted ve cuando escucha una canción, un poema? Lo que quiere es tocar la fibra ¿de qué? De sus sentimientos. Y Dios así hace. Dios utilizó los libros poéticos, utilizó el texto lírico con el propósito de despertar nuestros sentimientos y nuestro entendimiento. Mire, es importante que usted, y vuelvo a recalcar, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. ¿Y cómo usted va a traer, cómo los días de ahora van a traer a nuestro corazón sabiduría? Cuando usted va a la palabra de Dios, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que los días de su venida, ¿cómo serían? Como los días de Noé. Entonces usted tiene que conocer. Acuérdense que días atrás hablábamos del Pentateuco. Eso hablamos en el mes de julio, a finales de julio. Los 5 libros. Y en el primer libro nos presentan los días de Noé, donde la gente se casaba y se daba en casamiento, comía, bebía. En otras palabras, la gente hacía lo que pensaba. Pensaba que el día de hoy es como el día de ayer y nada cambia. La gente vive de acuerdo a la costumbre. Por ejemplo, aquí estamos en Santa Isabel.
Y estamos en el mes de... ¿En qué mes estamos? Septiembre. Y la gente, y tenga mucho cuidado. Yo no digo que usted no compre, pero usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la corriente pagana de este mundo. Usted al salir va a ver que en la plaza de Santa Isabel va a haber gente que está vendiendo ofertas. Y usted puede comprar, pero tenga mucho cuidado de dejarse llevar por la corriente. Oye, mañana va a haber esto en el pueblo, vamos a darnos una vuelta. Y usted no se da cuenta que el enemigo puede ponerle una trampa. Porque en este mes la gente celebra aquí a la disque patrona de Santa Isabel. Cuando la Biblia dice, no lo digo yo, Pablo lo dijo por el apóstol Pablo, que lo que sacrifican a los ídolos, ¿sabe a quién están sacrificando? Y Dios aborrece la idolatría. Hermano Juan, ¿hay alguna comida que a usted no le guste? ¿Algún hermano usted que lo conoce? ¿Qué comida a él no le gusta? Todo come. ¿Y usted hay alguna comida que no le guste? Algo que usted dice, no, eso no, yo paso. No. Como todo. Muy bien. Sí, no está bien. Pero por ejemplo, le voy a poner mi caso. Yo he tratado de comer hígado. Y a mí el hígado no me entra. He tratado de comer sardina. Y la sardina a mí me produce alergia. Será porque como la hacen y tampoco no me agrada. Eso que a mí me gusta el pescado. Pero la sardina... Nosotros no comemos. No, pero yo le voy a poner un ejemplo. Mire. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que mañana es mi cumpleaños. Y que alguien que dice que me aprecia me ofreciera eso de comida. Yo voy a decir de mi corazón, esta persona realmente no me aprecia porque me dio algo que yo aborrezco. Así es Dios con la idolatría. Dios aborrece. Y por más que diga, es que yo lo hago en nombre de Dios. Dios aborrece la idolatría. Y por eso es que Pablo dice que lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios, lo sacrifican. Por eso tengamos mucho cuidado. Por eso es que Dios, ¿qué hace? A través de los libros históricos. Usted va a ver, mira, por ejemplo, a veces, creo que era ayer o antes de ayer, yo salía y una señora que me dice, joven, venga para acá. ¿Para qué? Para leer la mano. Para leer la mano. Cuando la Biblia dice que toda práctica de adivinación es aborrecida ante Dios. Ay, pero para ver, por juego voy a hacer. Hay mucha gente que ha practicado este tipo de cosas por juego. ¿Y sabe lo que ha pasado con esas personas? Han terminado en un manicomio. Porque esos son prácticas diabólicas. Y aunque usted diga juego, con Satanás no se juega. Porque Satanás tiene poder, pero poder para destruir. Eso sí, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, por eso es importante que usted lea la Biblia. ¿Por qué? Porque tanto los libros históricos como los libros poéticos, ¿qué demuestran? Demuestran que el Dios que usted y yo servimos es un Dios soberano y que en Él hay sabiduría ilimitada. Nos presentan la soberanía y la sabiduría de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando usted entiende estas verdades? Estas verdades producen fe, esperanza, transmiten sabiduría a nuestros corazones. Podemos decir que por medio de historias y poesías Dios nos transmite sabiduría. Brevemente, hablemos sobre los libros históricos. Le voy a pedir, usted manténgase allí, pero el pastor Héctor, que si nos puede leer en Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 20 al verso 25. Preste atención para que usted comprenda la lectura. Del 20 al 21. Del 20 al 25 de Deuteronomio 6. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todo esto estatuto y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Mire, el libro de Deuteronomio es el último libro de los 5 del Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y ahí Moisés les recuerda a aquellos israelitas, nuevos israelitas, muchos de ellos habían nacido en el desierto, que mañana, cuando ellos sean grandes, cuando ellos sean viejos, sus hijos le preguntarán. Pero ellos tenían un testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Aquellos primeros 5 libros de la Biblia. ¿Eso era para qué? Para que le transmitan a sus hijos, le transmitan las historias. ¿Por qué? Porque la palabra, como dice el salmista en el Salmo 119, del verso 105 al verso 108, dice que ella es lámpara a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tus palabras. Dice el salmista, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Pero ¿qué pasa? Murió Moisés. Usted tiene que conocer esa historia porque el deber suyo es leer la Biblia. Usted cuando va al libro de Josué, mire Josué, capítulo 1. No vamos a repasar todo, pero brevemente un pequeño repaso a este libro y a otros libros de la Biblia. Josué 1 empieza así. Verso 1, Josué 1:1 nos dice, aconteció, mire, sucedió en otras palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, mire, ¿qué pasó? Aquel gran líder murió Josué. Entonces, después de la muerte de Josué, ¿Dios qué hace? Dios llamó, después de la muerte de Moisés, ¿qué pasó? Dios llamó a este varón llamado Josué. ¿Y lo llamó para qué? Para liderar al pueblo. Pues había una gran tarea. La tarea era la conquista de la tierra prometida. Las siguientes generaciones, para asegurar la herencia, ¿ellos qué tenían que hacer? Tenían que pelear, tenían que disputar. Miren, Dios les había concedido esa tierra, pero esa tierra estaba habitada. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Pelear, luchar, conquistar esa tierra. Y Dios le iba a dar las órdenes. Entonces, cuando usted lee el libro de Josué, los libros históricos, empezando por el libro de Josué, usted va a ver batallas. Y usted va a decir, ¿y eso a mí de qué me sirve?
Yo no voy a ir a la guerra. Pero esos registros históricos, esta experiencia, la conquista de la tierra, es para transmitirnos a nosotros sabiduría espiritual. Porque usted tal vez no tenga que salir a la guerra física, pero usted todos los días tiene una guerra contra los poderes de las tinieblas. Y Dios era el que le daba al pueblo de Israel, ¿qué? Le daba la estrategia. Cuando el pueblo quiso hacer lo que quiso, entonces le fue mal. Por ejemplo, Dios les dice a los israelitas: miren, ustedes van a ir a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad amurallada. ¿Cómo pueden entrar allí? Van a hacer lo siguiente: todos los días van a dar una vuelta. Uno dijera, eso es una locura. Por 6 días van a dar una vuelta todos los israelitas alrededor de la ciudad de Jericó. Y el último día, en vez de dar una vuelta, van a dar 7 vueltas. Durante esos tiempos, mientras dan las vueltas, ustedes no van a decir ni una palabra. Pero el último día, cuando terminen de dar la última vuelta, al finalizar esa vuelta, tienen que gritar. Y ahí ustedes van a ver que la victoria le va a ser dada. Ellos obedecieron, y cuando ellos gritaron, dice que las murallas se derrumbaron. Como haya sido que se derrumbaron, la cosa es que se derrumbaron por el poder de Dios. Amén. Dice que ellos entraron. Ahora había una condición o una regla que el pueblo tenía que acatar al final. Cuando ellos entren, no tenían que coger nada de valor, nada de ningún metal precioso. Todo eso ellos tenían que entregarlo a los levitas para que ellos los utilizaran como ofrenda para Dios. Era, en otras palabras, algo que tenía que ser consagrado para Dios, porque antes esto había sido cosa del mundo. Pero hubo un hombre que no obedeció, y eso trajo terribles consecuencias a los israelitas. Si usted se queda sorprendido con esta historia, es porque no ha leído la Biblia, porque eso está en el capítulo 7 de Josué. Su deber, como les digo, es leer la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo a través de los libros históricos? ¿Cuántos libros históricos hay? Hay 12 libros históricos. Empezando por Josué, luego viene Jueces, luego viene el libro de Ruth, luego viene Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, y finalizamos con Esdras, Nehemías y Esther. Mire, nos presenta historias, y esas historias están en un compendio de casi 1000 años. Por ejemplo, cuando llegamos a los libros de los Jueces, nos vamos a encontrar con una palabra típica o con una frase típica. Cada cual hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada quien hacía lo que quería, lo que entendía que a su manera de ser estaba bien. Es como hoy. A veces nosotros queremos transmitir el evangelio, pero la gente dice: no, ahí estoy, respeten mi religión. Pero no se dan cuenta que están siendo instrumento en estas fiestas. Vuelvo a recalcar, bueno fuera que la gente en su religiosidad, vamos a poner en su religiosidad, se reunieran en su congregación, en su templo, hicieran un ayuno, reflexionaran, pero lo que usted va a ver es fiestas, y en esas fiestas lo que no falta, ¿qué es? El alcohol. Y la gente después toma, después baila y después se desenfrena en sus pasiones. Peleas, disputas y hasta muerte. Entonces, mire, y la gente no se da cuenta que eso es poder del maligno. Es tan obvio. Pero ¿por qué no se dan cuenta? Porque son ciegos, y son ciegos que están llevando a otros ciegos. Por eso, cuando alguien diga: oye, para darnos una vuelta, te compras algo, usted que es luz,
Tiene que ser luz en medio de las tinieblas y anúnciele el mensaje del Evangelio. No se deje llevar, porque ¿qué pasó en el tiempo de los jueces? Hubo un tiempo de decadencia espiritual. Dios permitió que las naciones que ellos no conquistaron luego fueran como una piedra y tropiezo. Fueran como, no sé si, yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando se nos mete una piedrita, así fueron estas naciones. Y si usted no se saca una piedrita, así por más pequeña que sea, le puede hacer un daño en el pie, le puede hacer hasta una herida. No le deja caminar. No le va a dejar caminar. Pero si dice, no, más luego me la saco, le puede hasta causar un daño. Entonces, hermano, por eso es que están estos libros, estas historias. Por ejemplo, los libros históricos nos demuestran que Dios controla el curso de la historia. Mire lo que dice, le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Josué 21:45. Usted manténgase allí, porque vamos a avanzar poco a poco hasta los libros de los poéticos. Pero mire lo que dice Josué 21:45. Para que usted vea que Dios es el que controla el curso de la historia. Palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Mire, todo se cumplió. Usted puede decir, pero este caos que estamos viendo, sí, aún en este caos que vemos en nuestra nación y en el mundo, el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. El pueblo de Israel fue muy infiel en el tiempo de los jueces, pero Dios, a través del libro de los jueces, nos demuestra, o la historia del libro de los jueces, lo que apunta es a la fidelidad y a la misericordia de Dios. Yo le voy a leer lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 13, Segunda de Timoteo, usted manténgase allí, en Josué, porque ya mismo vamos a leer nuevamente en Josué, algo que yo quiero que quede guardado en su corazón, algo que usted tiene que ponerlo por obra. Pero le voy a leer lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo le enseñó? Las palabras del Antiguo Testamento. En ese tiempo se estaban escribiendo. Segunda de Timoteo 2:13. Retén. Segunda de Timoteo 1:13, que diga. 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pero mire lo que dice 2:13. Dice, si fuéremos, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero mire, su deber ¿cuál es? Retener. Es lo que Dios le dijo a Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué en Josué capítulo 1? Mire lo que dice, Pastor Héctor, si nos puede leer en Josué capítulo 1 del verso 6 al verso 9. Pero yo quiero que usted, 1 del verso 6 al verso 9. Yo quiero que usted este versículo lo memorice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire, si puede anótelo, y le aconsejo que se lo aprenda. Pero no solamente que lo aprenda, sino que lo aplique. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es como que Dios hoy nos dice, nunca se aparte de ti la palabra que yo te he dado. Nunca se aparte de ti ese libro que lo llaman la Biblia. Porque son palabras, y a través de mi palabra yo te estoy demostrando que soy fiel. Te estoy transmitiendo las experiencias que hombres como ustedes tuvieron. Amén. Mire, por eso es importante. Aquí hemos estudiado todo el libro de Jueces. El libro de Jueces termina de una manera triste. Termina con una guerra. Termina con un caos en el país. Pero Dios fue fiel. Dios siempre estaba ahí levantando. Entonces Dios levantó. Antes que la luz, antes que la lámpara se apague, Dios levantó un niño llamado Samuel. Y de ese niño levantó un hombre temeroso de Dios. Un hombre que llegó a tener 3 ministerios. Fue un sacerdote. Fue un juez. Y fue también un profeta. Y por medio de este juez, que fue el último de los jueces, Dios permite en su voluntad permisiva, porque no era el tiempo, porque el pueblo le pide rey, comienza una nueva etapa. Antes Dios reinaba por medio de estos hombres llamados jueces. Pero el pueblo dijo, nosotros ya no queremos que Dios nos gobierne. Queremos un rey. Queremos ser como las otras naciones. Y Dios les permitió. Dios les dio a Saúl. Fue rey por 40 años. Pero Saúl fue despreciado. Fue apartado. Dios lo desechó. Pero Dios sigue siendo fiel. Y Dios ahora escoge a un joven pastor, cuyo corazón era conforme el corazón de Dios. Y ese joven se llamó David. Y el libro de los Salmos, en su mayoría, fue escrito, fue compuesto por este joven. Este joven le gustaba la música. Sabía tocar el arpa. Dios lo utilizaba. Pero Dios quería que él sea más que un músico. Dios quería que sea más que un pastor. Dios lo puso y le dio tener el privilegio de ser el rey sobre todo Israel. Y al morir él, llegó el reinado de su hijo. Un hombre al que Dios le dio sabiduría, tanto que el libro de Proverbios, como el libro de Eclesiastés, como el libro de Cantares, que son libros de sabiduría, libros poéticos, también fueron escritos por Salomón. Pero mire, los libros históricos nos presentan casi 1000 años. 1000 años de historia. Porque después de Salomón, el reino se dividió. ¿Por qué? ¿Por qué un reino sólido se divide? Porque no se obedece esta palabra. Leíamos semanas atrás o días atrás. Si fueren los fundamentos destruidos, ¿qué hará el justo? Usted, que por la gracia de Cristo ha sido justificada, lo que tiene que hacer es volverse al Señor, confiar en el Señor y no temer lo que el hombre nos pueda hacer. Cuando vemos que nuestra sociedad se descompone, es cuando más tenemos que buscar de Dios y obedecer a Dios. Hubieron buenos reyes. Hubieron reyes temerosos de Dios, pero hubieron también reyes pésimos. Y la nación se desenfrenó. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Tuvo que cumplir su palabra. Dios había dicho que si el pueblo se va tras la idolatría, si el pueblo se hace lo que quiere, Dios le iba a permitir que los malos lo gobernaran. Es lo que está pasando hoy con Ecuador. Tal vez nosotros no tenemos invasión de otra nación. Pero miren cómo los carteles de droga extranjeros son los que están trayendo caos a nuestro país. La droga no es que la hacen aquí en Ecuador, aunque sí hay lugares donde también la hacen. Pero mayormente, ¿de dónde hacen la droga? De Colombia. ¿Para qué? Para que la compren los mexicanos y los mexicanos se la vendan a los americanos. Y Ecuador lo que es un puente, un lugar de tráfico.
pero hay tanto caos y tanta muerte en Ecuador. ¿Pero por qué? Porque Ecuador ha despreciado la palabra de Dios y lamentablemente muchos creyentes tienen en poco la palabra de Dios. Por eso, hermanos, están estas historias. Porque mire, en su misericordia el Señor no permitió que la casa de David sea destruida. Los reyes de Israel fueron llevados en cautiverio, pero Dios mire lo que hace. Dios permite que uno que fue rey llamado Joacín, que diga Joaquín, sea restablecido. Permite que él tenga descendencia. Y de esa descendencia continúa el linaje, porque Dios había prometido levantar, traer al Mesías. Amén. Por eso, ¿qué es lo que nos transmite los libros históricos? Nos transmite que los planes de Dios nunca serán frustrados. Eso es lo que dijo el sabio Job. Mire lo que dice Job 42:2. Y ahora entramos rápidamente a ver los libros poéticos, pero vaya Job, porque es uno de los libros poéticos. 42:2. Mire, yo conozco, dice Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire, yo conozco que todo lo puedes. Es lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, pero no porque lo podía, sino porque Cristo me fortalece. Yo conozco que todo lo puede. Hermano, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Pero es importante que usted lea la Biblia. Entonces usted va a conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se está expresada en las Sagradas Escrituras. Y ahora abrimos un nuevo capítulo, los libros de poesía, los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos 5 libros que son libros de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job, no se sabe quién lo escribió, tal vez fue Job mismo o tal vez fue Moisés. Pero el libro de Job, los libros que mayormente fueron escritos en esa lírica, en esa prosa, pero poética, nos presentan la sabiduría de Dios, pero es una sabiduría que tiene que ser llevada a la práctica. Mire lo que dice Job en el capítulo 1. Vaya al capítulo 1 de Job. Capítulo 1, estamos en Job capítulo 42, pero mire lo que dijo Job en el capítulo 1. Luego de que una gran prueba viniera a su vida. Capítulo 2, ¿no? 1:21, mire lo que dice Job 1:21. Mire, esto lo dice Job luego de que lo perdió humanamente todo. 1:21 dice, y dijo, ¿quién? Job dice esto: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Miren, en esta semana el pastor Héctor habló sobre una mujer llamada Noemí, y podríamos decir que la palabra va por allí, porque ambos reconocieron que lo que había sucedido había estado bajo el control de Dios. Pero hay una gran diferencia. Noemí estaba llena y ella dijo: la mano del Todopoderoso ha sido puesta sobre mí. Estaba reconociendo que Dios era el que le había quitado. Pero ¿qué vemos en el caso de Job? Dice: y bendito sea el nombre. Dice que él bendijo. Mire, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Aunque Jehová me quitó, no por eso yo voy a dejar de alabar. Dijo el salmista:
Bueno me es haber sido puesto en aflicción. Bueno fue que Dios me castigó, porque así me enseñó que en mi corazón había orgullo. A veces Dios permite las aflicciones porque Dios está tratando, Dios nos está probando. Hermano, la sabiduría tiene que ser puesta por práctica, porque ¿de qué vale que usted estudió? ¿De qué vale que usted fue a la mejor universidad? Estoy hablando de la sabiduría humana o del conocimiento humano, pero nunca lo puso por práctica. Es como que si usted tiene una Biblia en la casa, pero no la lee. ¿Qué es lo que está haciendo esa Biblia? Recogiendo polvo. Está llenando de polvo. Es hora de que desempolve la Biblia, es hora de que lea la Biblia, pero es hora de que usted y yo pongamos por práctica los principios, los mandamientos, los consejos. Por eso es que están los libros poéticos. Vemos el libro de Eclesiastés, que dice, un versículo muy conocido de Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando él termina su escrito, este hermoso libro, hay algo hermoso que dice el libro de Eclesiastés. El fin del discurso es este: teme a Dios y apártate de mal. Ese es el todo del hombre, hermanos. El todo de su vida, el propósito de su vida es poner a Dios en primer lugar. Es lo que dijo el Señor: buscad primeramente el reino de Jehová. Y eso es lo que nos hablan los libros poéticos. El libro de Proverbios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lea el libro de Proverbios, pero póngalo por práctica. El libro de Proverbios dice: no es bueno que andes en chismes. Ten cuidado con tu lengua. El libro de Proverbios dice: cuando vayas a la casa de alguien y te invite a comer, con un cuchillo. Miren, a veces la gente se siente con indigestión. ¿Pero por qué? Porque lo invitaron a una fiesta y se metió una cosa, se metió otra, y después está enfermo. Comió de más. No, es que ya después no va a haber otra oportunidad. No. ¿Qué dice la gente afuera? Guarda pan para mañana. Entonces, hermanos, mire, estos libros nos transmiten sabiduría, y tenemos los libros que nos invitan a adorar a Dios. El libro de los Salmos es un libro que de principio a fin lo invita a adorar a Dios. Le dice en el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en silla de escarnecedores, de burladores, de mentirosos, de hipócritas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es una persona que le encanta, que ama, que anhela leer la palabra y que anhela vivir. ¿Por qué? Porque aquel hombre es como un árbol cuyas raíces están junto a corrientes de aguas limpias, frescas, de aguas que están corriendo, de aguas que alimentan aquella planta, aquel árbol. Y dice que la hoja de aquel árbol no caerá, que cada mes o que a su tiempo produce fruto. Es un árbol verde. Y cuando terminamos el libro de los Salmos, el salmista dice: todo lo que respire, Amén. alabe a Jehová. Hermanos, lea la palabra. Amén. Por un lado tenemos los salmos y por otro lado tenemos cantares. Y el mismo nombre dice cantares, es un cántico. Es el canto más hermoso que compuso Salomón. Por eso dice el cantar de los cantares. Y mire, aunque puede ser traído este canto para Dios, este canto que fue inspirado por el Espíritu Santo, se trata acerca de un hombre y una mujer. Porque para Dios es sumamente importante la sociedad, el matrimonio. Dios desea matrimonios sólidos.
hogares bendecidos, un hombre que ame a su esposa de la manera que Cristo ama a la iglesia. Una mujer que ama a su esposo de la manera que la iglesia tiene que amar a Cristo en obediencia. Que le da bienes y no males. Que es fiel. Entonces cuando ellos son fieles, el nombre de Dios es glorificado. Dios quiere matrimonios sólidos que glorifiquen el nombre de Dios, porque a través de usted, a través de nosotros, la gente va a saber lo que verdaderamente el amor es. Como dice Pablo, el amor es benigno, es sufrido, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Qué dice Cantares? Mire lo que dice Cantares. Mire, estamos haciendo una breve condensación, un breve resumen de estos libros. Pero esto es para que usted en casa tenga hambre de la palabra de Dios. Mire lo que dice Cantares 8, el verso 6. Cantares, estamos en los libros poéticos, para acá. 8, 6. 8, 6. Dice, mire, ponme, dice el salmista, ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, las aguas, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y esto nos hace recordar a alguien que Dios lo dio todo por un amor, al que lo menospreciaron, al que la Biblia lo llama varón de dolores. Él lo dio todo, fue menospreciado, pero el amor de Dios perdura para siempre. Pero cuando el amor de Dios es derramado en su vida, usted amará primeramente a Dios, llamará a su esposa o a su esposo, a su cónyuge, amará a sus hijos. En su hogar lo que habrá es amor. Usted podrá amar a su prójimo y aún a los que lo menosprecian. Para finalizar, hermanos, Dios quiere que haya sabiduría en su corazón. Los libros históricos nos transmiten o nos demuestran que Dios es soberano. Y los libros poéticos nos llenan de sabiduría. Los libros de los salmos nos traen un mensaje para adorar a Dios. Dios quiere que usted reconozca la soberanía de Dios. Dios quiere que su vida sea una vida establecida sobre un fundamento sólido, lleno de sabiduría. Y Dios quiere que usted mantenga una vida de adoración verdadera en todas las sabidurías, en todos los momentos de su vida. Decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La experiencia del pueblo en la conquista, cuando usted lee la historia de la conquista, cuando usted escucha o lee la historia de cómo el pueblo poseyó la tierra prometida, apunta a eso, a que Dios es soberano. Todo lo que Dios había prometido se cumple. El Señor ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. El texto bíblico, en aquella prosa lírica, en aquella poesía, nos transmiten, nos revelan la sabiduría de Dios que usted y yo debemos aplicar en nuestra vida. Este mensaje, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee las historias como de David contra Goliat, cuando usted lee las historias de los reyes temerosos de Dios, como también de aquellos que no son temerosos, usted nos enseñan algo. Pero tiene que traer alegría. El mensaje que Dios tiene para nosotros debe alegrar nuestro corazón. Sirve como medicina. Nos conserva saludable nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Dios quiso que por medio de historias y poesías Él nos transmita sabiduría al corazón. Amén.